Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Hola, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, Sí, profesor. Sí, se profesor. escucha. Sí, Ya, ok. profesor. Ok, chicos. Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a ver un poco de lo que son... Les había mencionado acerca de las hojas de seguridad, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más ampliamente. No solamente nos vamos a centrar en las hojas de seguridad, pero vamos a tocar eso como un subpunto, porque algo también muy importante cuando se habla de la unidad didáctica de seguridad e higiene es precisamente eso, lo que es la seguridad, que era uno de los enfoques sobre lo que es la inocuidad. Y también cuando hablamos de seguridad, no solamente es la inocuidad de los alimentos, sino también la seguridad de cada una de las personas que intervienen en la manufactura, procesamiento, elaboración de productos. ¿Y por qué hablamos de lo que nos menciona aquí el título, manejo seguro de sustancias y residuos peligrosos? Porque hay que entender algo, que todo reactivo químico que podamos utilizar, ya sea para limpieza o desinfección, va a ser una sustancia peligrosa. Por lo menos el 95% de ellas van a ser peligrosas. Recordemos que son reactivos químicos. Y empezando por ello, vamos a preguntarnos qué es una sustancia peligrosa. Voy a ir llamándoles para que puedan ir leyendo, por favor, para aumentar la Profesor, buenas participación. tardes. Buenas tardes. Anayeli, ¿puedes leer? Anayeli. ¿Me escucha, profesor? Sí. Sustancia peligrosa. Es aquella que por su naturaleza produce o puede producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal, a los bienes o al ambiente. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de sustancias peligrosas, lo que más nos importa aquí es lo que puede causar las consecuencias. ¿Y por qué nosotros vamos a apuntalar, vamos a darle esa característica de peligroso a una sustancia? Justo por algunos rasgos que puedan tener. A ver, vamos a pedir a alguno más de ustedes. Ereni, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Criterios que definen la peligrosidad de una sustancia. Toxicidad. Capacidad de una sustancia que de ser letal en baja concentración o de producir efecto tóxico acumulativos mutagénicos. Patogenicidad. Capacidad de un organismo y o agente patógeno de producir enfermedades infecciosas en seres humanos y animales susceptibles. Radioactividad, fenómeno físico natural, mediante el cual algunas sustancias, elementos y compuestos químicos emiten radiaciones electromagnéticas del tipo ionizante. Ha apagado su micrófono, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, así a simple vista de estos tres rasgos, ¿en cuál creen que entran las sustancias de limpieza, los reactivos desinfectantes? ¿Cuál creen de estos tres? En toxicidad. Muy bien, entra en toxicidad. A ver, vamos a continuar leyendo algunos más. Stephanie, continúa. Ok. Inflamabilidad. Capacidad de una sustancia para iniciar la combustión provocada por la elevación local de la temperatura. Se transforma en combustión cuando se alcanza la temperatura de inflamación. La corrosividad. Es un proceso de carácter químico causado por determinadas sustancias que desgastan a los sólidos,
o que pueden producir lesiones más o menos graves a los tejidos vivos. La reactividad es un potencial que tienen algunas sustancias para reaccionar químicamente liberando en forma violenta, ya sea energía o compuestos nocivos, ya sea también por combinación con otras sustancias, descomposición y detonación. Ok, muchas gracias. Entonces, si nosotros observamos estos otros 3 rasgos, aquí ya empezaremos a necesitar de una hoja de seguridad, porque la hoja de seguridad nos va a brindar la información de que la sustancia puede ser inflamable, puede ser corrosiva, puede ser reactiva, o puede ser también muchas de ellas al mismo tiempo. Continúa, Flavia. Flavia. Sí, ¿me escucha? Sí. Ok. Clasificación de sustancias peligrosas. Los materiales peligrosos y los desechos peligrosos tienen características específicas, que en ocasiones pueden parecer similares. Para su clasificación se toman en cuenta las características y o propiedades que tienen cada una. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, los ha clasificado de la siguiente manera. Ok. Entonces, vamos a poder observar la clasificación de estas sustancias. Bueno, ya se había hablado de lo que son inflamables, ¿cierto? Acerca de lo que son radioactivos, acerca de lo que son corrosivos. Pero también cuando hablamos de inflamables pueden ser líquidos, pueden ser sólidos. También están en esta categoría los explosivos, algunos gases que están en estado gaseoso, que muchos de ellos no se pueden observar. Hay muchos gases que no tienen color, son incoloros. Incluso son inodoros, es decir, que no se puede percibir, no se puede oler. Otros tipos son los oxidantes y peróxidos orgánicos, que parten de sustancias orgánicas. Otros se clasifican como materiales venenosos e infecciosos. Esto se orienta un poco más por el lado de lo que es la química industrial, incluso también el tema de lo que es farmacia. Los materiales peligrosos misceláneos, que puede ser una mezcla de muchos materiales que no necesariamente pueden ser o únicamente explosivos, sino eh, pueden categorizarse como sustancias quizá no tan peligrosas o que eh, no son únicamente gases, sino también pueden estar en estado líquido o en estado sólido. Son bastante diversos. Vamos a hablar un poquito de cada uno. A ver, ¿quién está aquí? Elmer. Elmer, ¿me escuchas, Elmer? Sí, profesor. ¿Puedo escuchar? Sí. ¿Me logra escuchar, profesor? Sí. ¿Me escucha? Sí, Elmer, sí se escucha. Sí, profesor, sí lo escucho, pero no sé si es una clasificación de sustancias peligrosas. Ya, ok. Clase 1, explosivos. Clase 2, gases. Líquidos inflamables. Perdón, profesor, estaba en otra diapositiva, recién me carga. ¿Ya? Clase 1, explosivos. Sustancias que pueden hacer explosión por efecto se llama choque o fricción. Causa daños alrededores. Incluye a las pirotécnicas aun cuando no se entiende más. Ejemplos: nitroglicina, dinamita, gas natural,
naturalmente metano. Partículas, polvos de semilla. Muchas gracias. Entonces, habría que preguntarnos si es que los detergentes o los desinfectantes que se utilizan para lo que es la higienización entran aquí. Por ejemplo, no necesariamente. No necesariamente. Generalmente no son explosivos, generalmente, por lo general. En la parte inferior dice, aun cuando no generan gases. Tema de sustancias pirotécnicas. Sigamos. Ah, Joana, continúa. Ok, profesor. Gases. Gas inflamable, gas no inflamable, gas tóxico. Gases inflamables. Cuando se mezclan con el aire y una fuente de ignición, entra en combustión, ejemplo, el hidrógeno y hidrocarburos. Gases no inflamables, no tóxicos. Producen asfixia, como por ejemplo el oxígeno y el helio. Gases tóxicos. El bromo, el cloro, aerosoles y lacrimógenos. Ok, muchas gracias. Entonces aquí también tenemos una subdivisión de estos gases. Continuamos. Rosemary, continúa. Está bien, profesor. Clase 3. Líquidos inflamables. Son aquellos capaces de formar una mezcla con el aire, tales que las hagan formar una flama espontáneamente o por acción de una fuente de ignición. Un líquido inflamable es definido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, NFPA, como aquel líquido que tiene un punto de inflamación por debajo de los 37.8 grados centígrados. Fuentes de ignición. Tenemos a las chispas de origen eléctrico, superficies calientes, chispas de origen mecánico, cargas electrostáticas, fuego y fumar. El punto de inflamabilidad es el conjunto de condiciones de entorno en que una sustancia inflamable está en condiciones de iniciar una combustión si se le aplica una fuente de calor a suficiente temperatura. Ok, gracias. Hablando de lo que son los líquidos inflamables, hay algo muy importante que debemos recordar también. Cuando hablamos de lo que es inflamable y lo que es volátil, que son dos características distintas. Bueno, aquí podemos ver el punto de inflamación. Cuando hablamos de punto de inflamación siempre lo vamos a relacionar con algún tipo de incendio. Generalmente cuando hablamos de incendios vamos a hablar de inflamables porque va a generar llamas, va a generar fuego. Y ahí se están mostrando. La mayoría, como les menciono, incluso también el tema de líquidos inflamables, no son reactivos químicos que se utilicen para desinfección o limpieza. Por lo general, no. Por lo general digo, porque en algunas circunstancias sí. Pero se trata de evitar considerar a algunos de estas sustancias para lo que es el procesamiento agroalimentario. Bueno, acá se observa un poco, se centran bastante en lo que es el benceno. Sigamos. Continúa, por favor, Flavia. Flavia. Sí, profesor. Clase 4. Sólidos inflamables. Sólidos que pueden inflamarse fácilmente en contacto con el aire, agua, fricción o calor retenido y son difíciles de extinguir.
harina de pescado, fósforo, algodón, sodio metálico. 4.1. Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea o explosivos. Bajo condiciones de transporte entran fácilmente en combustión o pueden contribuir al fuego por fricción, azufre, fósforo rojo. 4.2. Sustancias espontáneamente inflamables. Se calientan espontáneamente al contacto con aire sin aporte de energía. Carbón activado, fósforo blanco. 4.3. Sustancias que en contacto con el agua despiden gases inflamables. Metales alcalinos como sodio, potasio, carburo de calcio, desprende acetileno. Ok, muchas gracias. Nuevamente les repito, muchos de estos no se utilizan para el tema de higiene, pero sí hay que rescatar algunos que algunas veces, incluso a pesar de que no los tenemos como agentes detergentes o agentes desinfectantes, los podríamos tener como parte del almacén o parte de algún tipo de insumo alimentario o no alimentario. En el caso, si ustedes pueden usar algo del algodón, por ejemplo, o también el tema de lo que es la harina de pescado. Incluso también hay algunos sólidos que son bastante inflamables, como el azúcar mismo. El azúcar también puede ser bastante inflamable. Entonces, ¿qué significa eso? Que muy aparte de la clasificación de todos esos materiales, hay ciertas medidas que se deben tener, ciertas precauciones, como muchas veces lo conocemos. Continúa, Harley. Profesor, ¿en dónde que está la clase 5, oxidantes y peróxido Sí. orgánico? Sí. Ya. Dice oxidantes y peróxido orgánico. Sustancias que son susceptibles y que liberan fácilmente el oxígeno y porque consiste como estimular como combustión o otras sustancias o otras identificar la violencia de incendios. 1.1. Oxidantes. Son sustancias que sin ser combustibles pueden despertar oxígeno, provocar la combustión de otros materiales cuando entran en un contacto. Pueden ser sólidas o líquidas. Ejemplo, agua oxigenada, nitrato de potasio, fertilizante o nitrato de amonio. 5.2. Peróxidos orgánicos. Son susceptibles como experimentar como la descomposición explosiva, arte rápidamente. Son accesibles como impacto, rozamiento y reacción con otras sustancias. Puede atacar a destruir metales. Produce lesiones en los ojos. Ejemplo, dioxinas y benzolio. ¿Continúo, profesor? No, está bien, gracias, Harley. Muy bien, Gracias, entonces cuando profesor. hablamos de agentes oxidantes, gracias. Hablamos de agentes oxidantes o también de lo que es el peróxido. Generalmente entendemos como peróxido al peróxido de hidrógeno, pero también hay otros peróxidos, solo que el más común es él. Ahora, si de repente no conocen cuál es el peróxido de hidrógeno, podemos recordar lo que mencionaba acá, el agua oxigenada, que es una disolución de peróxido de hidrógeno. Generalmente, estos tipos de sustancias no están en un ambiente de procesamiento eh, de productos agroalimentarios, por su misma naturaleza, porque no se necesita agentes oxidantes en realidad. Más bien lo que se necesita son equipos, máquinas, superficies que estén libres de óxido. Tengamos eso en cuenta. Continúa, Sarita. Hola, Sarita. Hola, ¿se me escucha? O en todo caso, Elmer, ¿puedes leer, por favor? Eh, sí, profesor. Clase 6, materiales venenosos o infecciosos. Sustancias tóxicas o venenosas. Son sólidos o líquidos
que pueden causar efectos graves y perjudiciales para la salud del ser humano. Si se inhalan sus vapores, se ingieren o entran en contacto con la piel o las mucosas. Como ejemplo tenemos al cianuro de potasio y al cloruro de mercurio. Sustancias infecciosas son materiales que contienen microorganismos patógenos, viables o tóxicos, de los que se sabe o se sospecha pudieran originar enfermedades en los humanos y en los animales. Virus, bacterias como Anthrax y, y el VIH o SIDA. Muchas gracias. Bueno, obviamente no vamos a tener este tipo de materiales en una sala de procesos. Continúa, por favor, Ereni. Sí, profesor. Clase 7. Materiales reactivos. Todo material que natural o artificial es capaz de emitir o radicar energía en forma de partículas, alfa, beta, neutrones o reacciones electromagnéticas, rayos gamma o X. Se entiende por material radiactivo a todo aquello que posee una actividad mayor a 70 kilobecquerelios o por kilogramos, o su equivalente de 2 NSI por gramos, nanosiorio por gramos. Como ejemplo de materiales radioactivos tenemos el uranio y el plutonio. Ok, Ereni, muchas gracias. Muy bien, entonces, nuevamente, si no tenemos sustancias tóxicas ni venenosas, peor aún vamos a tener materiales reactivos en una sala de proceso. Continuamos. Anayeli. Clase 8, materiales corrosivos. Las sustancias corrosivas son aquellas capaces de destruir o dañar de un modo irreversible aquellas superficies con las cuales entran en contacto. Son peligrosas para los seres vivientes, pueden causar irritación o quemadura en los tejidos de la piel, los ojos, las vías respiratorias o los conductos gastrointestinales, que bien podrían conducir a la muerte. A este tipo de incidentes se le conoce como quemaduras químicas. Recomendaciones. Evitar la inhalación de los vapores. Se deberá utilizar protección respiratoria provista del adecuado filtro. Cuando esté manipulando estos productos, utilizar siempre la protección ocular, así como ropa y guantes de seguridad. Añadir los productos lenta y cuidadosamente sobre el agua, nunca al contrario, a fin de evitar salpicaduras y derrames por los alrededores. Alejar del sol y de las fuentes de calor los envases y depósitos que contienen productos cáusticos y corrosivos. Verifique siempre que el corrosivo no sea inflamable. Algunos corrosivos pueden generar gases tóxicos e incluso explosivos. Gracias. Muy bien. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha lavado su ropa o ha limpiado alguna superficie con lejía? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. ¿Y alguna vez, bueno, generalmente cuando uno lava, lava sin guantes o ustedes usan guantes? Cuando lavamos platos, sí, profesor, a mano libre, pero cuando tocas algún otro químico puede lavar con guantes, porque infecta la mano. ¿Ya? ¿Alguien que lave su ropa sin guantes? Acá presente. Bien, gracias, Elmer. Muy bien, entonces, hay personas que lavan con o sin guantes, ¿y por qué razón, no? Por ejemplo, algunas personas tienen la piel muy delicada
Pero más allá de repente de tener la piel un poco delicada para poder lavar, quizá, hay que tener en cuenta que las sustancias con las cuales también nosotros lavamos la ropa son sustancias, son reactivos químicos, entonces van a tener ciertas reacciones con la superficie de nuestra piel. Muchas veces pueden debilitar la superficie, favorece la hinchazón, la inflamación, favorece el ataque de ciertos gérmenes, entonces hay un montón de cosas, ¿no? Pero nos vamos a centrar acá en el tema de lo que son en los temas cáusticos. ¿Alguien ha escuchado acerca de la soda cáustica o la sosa cáustica? Bueno, si es que no han escuchado, em, la soda cáustica es el, el hidróxido de sodio, la soda cáustica, la cual se utiliza en laboratorio para ciertos análisis químicos. Y, por ejemplo, esa sustancia sí se podría tener presente en en una sala de procesos eventualmente, ¿no? Si es que se tuviera que hacer algún tipo de análisis, muy probablemente. O también el propio hipoclorito de sodio también puede generar cierto tipo de corrosión. Y no solamente el hipoclorito de sodio, que es la lejía, sino también el hipoclorito de calcio. Lo cual de repente no se le llama como lejía, pero sí la disolución de este puede generar soluciones cloradas, que se utiliza también como desinfectante. Ahora, ¿dónde está el tema? También se habla del modo de uso, porque si hablamos del modo de uso, vamos a hablar de una disolución, de una desconcentración. Vamos a reducir la concentración de de estos materiales, de estas sustancias. ¿Y por qué? Porque queremos reducir la letalidad de estas. Porque recordemos, son reactivos químicos, igual son peligrosos. Entonces, al disolverlos, al diluirlos, vamos a reducir su peligrosidad para poder manipularlos. Entonces, si los manipulamos en estado puro, vamos a tener problemas. Por tema de inflamabilidad, el tema de toxicidad, por el tema de corrosión, muchos problemas. Y aquí está lo que se les estaba mencionando, el tema del hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio y también el ácido clorhídrico. ¿Dónde encontramos ácido clorhídrico? ¿Ustedes usan ácido muriático en sus casas, en sus hogares? ¿Usan? No, profesor. Por ejemplo, mucho tiempo atrás el ácido muriático era bastante popular porque permitía quitarle el sarro a los baños. Sin embargo, ese ácido Ah, sí, clorhídrico, profesor, sí lo utilizo. ok, ese ácido clorhídrico que hasta ahora se utiliza, el detalle es que genera gases, genera vapores, porque el azufre, perdón, porque el cloro que tiene, que posee, se empieza a volatilizar y eso genera irritación también en las mucosas. Por eso em, sigue siendo un poco popular porque es muy efectivo para su trabajo. Sin embargo, su manipulación tiene que realizarse con muchísimo cuidado, porque si nosotros revisamos en las etiquetas del ácido muriático, encontraremos lo que llamamos rombo de seguridad. Y ahí veremos todo lo que, todo cuán peligroso es este agente desinfectante, agente limpiador. A ver, continuemos. Joana, Sí, profesor. Materiales peligrosos misceláneos. Son materiales que no se encuentran incluidos en las clases anteriormente mencionadas y por tanto pueden ser transportados en condiciones que deben ser estudiadas de manera particular. Ejemplo, asbesto, fibra de vidrio, sílice. Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan de manera especial contaminación ambiental por bioacumulación,
o por toxicidad a la vida acuática, postulantes marinos o terrestre, que son los contaminantes ambientales. Clasificación. Se clasifican por misceláneos de mercancía peligrosa, sustancias peligrosas al medio ambiente y desechos peligrosos. Ok, muchas gracias. Continúa, por favor, Rosemary. Sustancias peligrosas para el ambiente. Son un tipo de sustancias peligrosas, además de ser perjudiciales al ser humano, pueden contaminar y causar daños al medio ambiente. Las principales causas de riesgo de contaminación son vertidos, derrames, fugas, accidentes, vertido de petróleo o fugas en tuberías. Emisiones. Gases emitidos en incendios, accidentes, fugas, chimeneas. Residuos, restos inutilizables de procesos industriales o urbanos. Muchas sustancias de uso cotidiano pueden suponer un riesgo al medio ambiente, como pinturas, baterías, equipos electrónicos, plásticos, disolventes. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de sustancias peligrosas, no solamente hablamos de reactivos químicos, también hablamos acerca de emisiones, acerca de residuos sólidos o desechos, y también hablamos acerca de efluentes, que son líquidos, provenientes de la labor de planta, labor de fabricación, manufacturera. Continúa, por favor, Herly. Herly. Sí, profesor, ¿en qué diapositiva están? Porque a mí me parece Manipulación criterios nomás, adecuada. profesor. Manipulación Manipulación adecuada. adecuada. Ya, profesor. Dice manipulación adecuada de sustancias peligrosas. Origen de limpieza. Siempre antes de manipular un material peligroso, lea cuidadosamente la hoja de seguridad del producto. Dice, evitar el contacto con la piel, así mismo como la impregnación de la ropa con estos productos. En caso de contaminación, quítase la ropa contaminada. Mantén la ropa de trabajo separada de la ropa de callo. Recipientes adecuados, no reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas rellenándolos con los productos en cuestión. Cuando sea necesario transversarlos desde un envase original a otro más pequeño, utilizando bombas o basculadores o envasadores especiales y usar recipientes apropiados, etiquetándoles adecuadamente. Los recipientes deberán permanecer siempre bien cerrados. ¿Continúo? No se le escucha, profesor. Está bien, muchas gracias. Continuamos. Por favor, Elmer. ¿Me logro escuchar? Sí, adelante. Ya, ok. Manipulación adecuada de sustancias peligrosas.
Rotulación. Siempre debe estar identificado con el rombo NFPA a los símbolos de tipo de sustancias peligrosas. Siempre lavar bien los guantes después de usarlos. No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar en los lugares donde se utilicen productos cáusticos y corrosivos. El menor contacto con MATPEL, ser manejado como un accidente serio y tomar todas las medidas del caso. En caso de derrame, se debe aislar el área y solo permitir el ingreso del personal entrenado para neutralizar emergencias. Brigadas. Los residuos se deben manejar como residuos peligrosos, poniendo en especial cuidado en utilizar contenedores en buen estado, rotulados y bien sellados. Siempre se debe dejar limpia el área de trabajo. Tener procedimientos seguros para el manejo del MAT. Ok, muchísimas gracias. Entonces, algo muy importante que también se debe tener cuando se realiza el tema de la manipulación de desechos o la manipulación de residuos u otras sustancias peligrosas, se debe rotular. Generalmente cuando uno trabaja dentro de planta, no hay tantas sustancias peligrosas venenosas. Más bien son sustancias que tienen que ser clasificadas para posteriormente, si fuese posible, reciclarlas o darles algún otro tratamiento para que puedan ser aprovechadas a buena hora. Incluso también los propios efluentes deben ser, se debe dar un tratamiento para que pueda volver el agua a circular en la naturaleza, para que no tenga tanta carga tóxica y vaya en desmedro de la misma, del medio ambiente. Aquí podemos observar las vías de acceso de ciertos contaminantes químicos, por ello es que uno debe protegerse y debe conocer también estos temas, ya que son 4 vías, básicamente. La vía respiratoria, lo que son las mucosas, la vía dérmica, lo que es la piel, la vía digestiva, cuando se da la ingesta de, y la vía parenteral a través de ciertas heridas o escaras que podamos tener, para poder tenerlo en cuenta. Aquí también podemos encontrar un cuadro de compatibilidad para almacenamiento y transporte de materiales peligrosos, por eso hay MATPEL, materiales peligrosos. Y aquí está todo lo que hemos visto anteriormente, aquí se encuentra. ¿Y por qué hablamos de compatibilidad? Porque podríamos decir que ciertos ciertos materiales pueden almacenarse juntos, algunos no deberían almacenarse juntos y algunos obviamente y estrictamente deben almacenarse separados, porque si no, va a aumentar su peligrosidad. Y al final, ¿quiénes son los que son los que reciben esa peligrosidad? ¿Quiénes son esas personas que son dañadas? Los manipuladores. A ver. Acá vamos a entrar un poco a lo que son las hojas de seguridad y también lo que es rotulación e identificación de algunos productos. Continúa, Ereni. Sí, los objetivos del rotulado e identificación de los productos peligrosos son los siguientes. Hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancia por las características del rótulo. Proporcionar una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se
que se puede presentar durante la manipulación y almacenamiento de las mercaderías. Facilitar por medio del color de los rótulos una primera guía para la manipulación y almacenamiento. Ok, muchas gracias. Continúa, Stephanie. Ok. Rombo NFPA 704. NFPA significa Asociación Nacional de Protección contra Incendios de USA, los Estados Unidos. La norma NFPA proporciona un sistema sencillo, fácilmente reconocible y comprensible de identificación para dar una idea general de los peligros de un material y la gravedad de estos peligros en relación con la respuesta a emergencias. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros observamos el rombo, vamos a distinguir ciertas secciones o ciertas áreas. En total 4. Cuando hablamos del tema de reactividad, inflamabilidad, salud y algunos casos especiales que no todos los rombos tienen, o bueno, mejor dicho, no todas las sustancias tienen. Por favor, Sarita, ¿puedes leer? Profesor, buenas tardes. Buenas Significado de tardes. los colores. Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. Hace referencia a los riesgos para la salud. El rojo del peligro de inmovilidad. El amarillo señala los riesgos por reactividad, es decir, la inestabilidad del producto. Estas divisiones se le asigna un número peligro a 4 peligros. En blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales que son ligantes, ácidos, alcalinos, corrosivos, reactivos con agua o reactivos. También en la imagen ¿Se ve mejor? sí, gracias. En el color azul tenemos nivel de riesgo 4 mortal, 3 muy peligroso, 2 peligroso, 1 poco peligroso y 5 sin riesgo. En es inflamabilidad, todo debajo de 25 grados Celsius, 3 de 27 grados Celsius, 2 debajo de 93 grados Celsius, 1 sobre 93 grados Celsius y 0 no se inflama. En el color amarillo, realidad, 0 es estable, inestable en casos de crecimiento, 2 inestable en casos de cambio de viento, 3 puede explotar en caso de y 4 el blanco es riesgo específico. X es oxidante, COR corrosivo, radioactivo, W no usar agua y el otro signo es riesgo biológico. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a ver acá una escala de números donde va a ser importante. Generalmente los rombos son útiles para el tema de transporte y almacenamiento. Hay que entender eso bastante, eh, con bastante, con bastante detenimiento. Cuando hablamos de cuando es reactivo,
generalmente podríamos entender que puede generar algún tipo de gas o también puede ser explosivo. Podemos entenderlo de esa manera. Cuando hablamos de inflamabilidad, obviamente vamos a tener que trabajar con el tema de las temperaturas. Tema de las temperaturas. Ah, y también reactivo podemos entenderlo también con el tema del movimiento, porque mucho de la reactividad de un producto o de una sustancia se da en base al movimiento, cuando hablamos de transporte, ¿no? Cuando hablamos de transporte. O también si hay presencia de otra sustancia que puede reaccionar con esa sustancia que posee el rombo. En la parte azul, cuando hablamos el tema de nivel de riesgo, es muy importante identificar qué tan riesgoso es o qué tan peligroso es. Generalmente en las naves de proceso no se consiente tanto lo que son sustancias de niveles peligrosos altísimos. Y la cuarta, ya eso va orientado a específicamente ciertas sustancias, ya sean oxidantes, corrosivas, radioactivas. Luego también la última que dice riesgo biológico, que se habla nuevamente también de un tipo de radioactividad o que es venenoso. O que es venenoso. Otra parte de lo que se habla de lo que es no usar agua también se puede tener como algo corrosivo, porque puede generar ciertos gases si se utiliza agua. Probable. A ver, continuemos. Anayeli. Riesgos a la salud. Se refiere básicamente a la capacidad de un material de causar daño a la salud a través del contacto o la entrada al cuerpo a través de las diferentes vías de entrada, como son la inhalación, ingestión y contacto dérmico. Los daños a la salud resultantes del calor del fuego o debidos a la fuerza de la onda expansiva de una explosión no están considerados en este sistema. Grado de peligro. 4. Mortal. Pueden ser letales. 3. Muy peligroso. Pueden causar lesiones graves o permanentes. 2. Peligroso. Pueden causar incapacidad temporal o lesión residual. 1. Poco peligroso. Pueden causar irritación significativa. Y 0. Sin riesgo. No ofrecerían peligro más allá de los materiales combustibles ordinarios. Ok, muchas gracias. Continúa, por favor, Joana. Sí, profesor. Riesgos de inflamabilidad. La inflamabilidad se refiere al grado de susceptibilidad de los materiales a quemarse. Algunos materiales pueden arder bajo algunas condiciones específicas, pero no lo podrán hacer bajo otras. La forma o condición del material debe ser considerada y todas sus propiedades inherentes. Riesgo de incendio. 4. Debajo de 25 grados Celsius. Materiales que se vaporizarán rápida o completamente a la presión atmosférica y temperatura ambiental. 3. Debajo de 37 grados Celsius. Líquidos y sólidos que pueden encenderse casi bajo cualquier condición de temperatura ambiente se encienden rápidamente bajo casi todas las condiciones. 2. Debajo de 93 grados Celsius. Materiales que se deben calentar moderadamente o exponerse a temperaturas ambientales relativamente altas antes de que pueda ocurrir la ignición. 1. Sobre 93 grados Celsius.
Materiales que deben ser precalentados antes que pueda ocurrir la ignición. Los materiales en este grado requieren considerable precalentamiento bajo todas las condiciones de temperatura ambiente antes de que pueda ocurrir la ignición y combustión. 0. No se inflama. Materiales que no se queman bajo condiciones. Ok, muchas gracias. Continúa, por favor, Rosemary. Riesgos de inestabilidad. La inestabilidad se refiere a la susceptibilidad intrínseca de los materiales a liberar energía. Aplica a todos aquellos materiales capaces de liberar energía rápidamente por ellos mismos a través de una autorreacción o polimerización. Grado de incendio. 4. Puede explotar con facilidad a temperaturas y presiones normales. 3. Puede explotar en caso de golpe o calentamiento, pero que requieren una fuente de iniciación fuerte o que deben calentarse bajo confinamiento antes de la iniciación. 2. Inestable en caso de cambio químico violento a temperaturas y presiones elevadas. 1. Inestable si se calienta. Son normalmente estables, pero que pueden volverse inestables a temperatura y presiones elevadas. 0. Estable. Son normalmente estables aún bajo condiciones de incendio. Gracias. Continúa, Flavia. Flavia. Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí. Riesgos específicos. Los peligros especiales se refieren a la reactividad con el agua, propiedades oxidantes de los materiales que causan problemas especiales y sustancias alcalinas. Riesgo específico. ¿Sería agua? Molecular de agua. Reacciona con agua de manera peligrosa como el cianuro de sodio o el sodio. OXY oxidante. COR es corrosivo como el ácido sulfúrico o el hidróxido de potasio. Bio, el riesgo biológico, un virus. Símbolo radiactivo como el plutonio. CRIO, criógeno, a menos 200 grados centígrados. XN, nocivo, presenta riesgos epidemiológicos o de propagación importante. Gracias. A ver, vamos a ver acá el rombo de un producto muy conocido como es la lejía. Dale, Herli. Herli, ¿me escuchas? Profesor, ¿me hablas a mí? Sí. Estamos en el rombo NFPA de la lejía. Herli, Profesor, no lo escucho muy bien. ¿me escuchas? Ahora sí, profesor. Lee, por favor, el rombo de la lejía. Rombo de la lejía. Ya, profesor. Dice rombo de la lejía. Dice el hipoclorito de sodio, llamado comúnmente lejía, es un fuerte oxidante frecuentemente utilizado como un desinfectante, como descolorante en general como solvante de materia orgánica. El elemento cloro es la base para las
blanqueadores más comunes utilizados. Y aquí podemos apreciar el rombo del hipoclorito de sodio. Ojo, hipoclorito de sodio. Donde tendríamos reactividad 1, inflamabilidad 0, tendríamos peligrosidad 2 y el rombito blanco que habla acerca de ser corrosivo, ser tóxico, ser radioactivo o que reacciona con el agua a una sustancia tóxica, no se coloca nada, ¿no? Entonces, aquí de los 4 rombos, 3 rombos sí están parametrizados, sí tienen un valor. Continuamos. A ver, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Sarita. Pues es el rombo, es el producto limpiador anticorrosivo y lubricante. ¿Será más reactivo que la lejía? A ver, ¿será más reactivo? ¿Alguien que quiera participar? Hola. A ver. No, profesor. Muy bien, aquí nos indica que es más estable, ¿cierto? Aquí nos indica que es más estable porque también tiene una numeración más baja que la lejía, que es el 0, es la numeración más baja que puede haber. Pero en el tema de la inflamabilidad, aquí vemos que el hipoclorito de sodio no se inflama. Sin embargo, este limpiador sí que se inflama y se inflama a temperaturas de por debajo de 25 grados Celsius. Y cuando hablamos de ciertos riesgos o qué tan peligroso o qué tan riesgoso es menos riesgoso, pero eso no quiere decir que no sea muy peligroso o que no sea peligroso. Igual siempre va a haber peligrosidad. Solo que en este caso la lejía le gana, que es, se podría entender como peligroso y el otro como poco peligroso. Podemos hacer esas comparaciones y llegar a esas conclusiones. Y esto también lo podemos hacer con ciertas pinturas, solo que dentro de un ambiente donde se procesan alimentos agroalimentarios, generalmente no deberían presentarse estos. Bueno, el tema de lubricantes podría ser por el tema de lo que hay máquinas, pueden haber equipos, pero por lo demás no deberían. Y pinturas deberían tener un almacén destinado exclusivamente para ello. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es la rotulación. Cuando hablamos de rótulos, muchas veces se puede colocar una indicación, se puede colocar un nombre, pero ¿qué pasa cuando la persona no conoce ese nombre? Entonces no va a saber si es un producto peligroso o si es un producto como el agua, ¿no? Entonces por eso es necesario que en la rotulación se puedan dar indicaciones, como se observa aquí, qué tan peligroso es. O también, si te coloca un rombo a buena hora, sin embargo, también el rombo indica cierto grado de dificultad porque la persona tiene que estar capacitada para poder entender el rombo, cada uno de sus colores y cada uno de sus valores. Así que muchas veces es más sencillo colocar un dibujo
como estos que se pueden observar aquí en fondo naranja, lo cual también indica ciertas características de peligrosidad que puede tener un reactivo químico, una sustancia peligrosa, algún material peligroso. Cuanto más un tanque diésel, ¿no? Por ejemplo, estos tipos de tanques de almacenamiento de diésel o de combustibles son muy frecuentes en plantas, pero no en el área de procesamiento, sino comúnmente se le conoce como planta de fuerzas o área de fuerzas o área de generación de energía o de generación de calor. O incluso también se le puede conocer como área de generación de vapor, calor o vapor también. Y ahora sí entramos un poquito más de lleno en lo que son las hojas de datos de seguridad de los materiales. A ver, vamos a ver cuánto tenemos de tiempo. Nos queda unos minutos, tampoco mucho. Vamos a hablar un poco acerca de esto. No vamos a profundizar tanto, pero sí voy a necesitar que puedan revisar el material que se les ha enviado. Lo primero que se les ha enviado ha sido las diapos, pero lo siguiente también es necesario que lo puedan revisar, ya que ahí hay un poco más de literatura respecto a lo que son las hojas de seguridad. Y en los últimos dos documentos, que también son PDFs, ahí van a poder observar dos ejemplos. Un ejemplo de hoja de seguridad para detergente y otro ejemplo de hoja de seguridad para desinfectante, que son los más básicos, los más comunes, pero igual es bueno que lo observen porque cada una de ellas presenta, más adelante se va a ver, las 16 secciones que se requiere en una hoja de datos de seguridad. A ver, ¿en dónde nos hemos quedado? Ereni, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Hoja de datos de seguridad de materiales. Una ficha de datos de seguridad es un documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. El principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la manipulación de la sustancia. Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales y medioambientales. Está pensada para indicar los procedimientos ordenadamente para trabajar con estas sustancias de una manera segura. Contiene información física del producto, como por ejemplo es punto de ebullición, etc. También incluye su toxicidad, efecto a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección necesaria y en definitiva todos aquellos cuidados necesarios para manejar los productos peligrosos con seguridad. El formato de estas fichas pueden variar dependiendo de su fabricante o según las legislaciones de los diferentes países. Ok, muchas gracias. Y estas son las secciones que contiene una hoja de seguridad. Stephanie, por favor. Sí, profesor. Contenido de las SDS. Sección 1. Identificación de las sustancias o la mezcla. Sección 2. Identificación de los peligros. Sección 3. Composición, información sobre los componentes. Sección 4. Primeros auxilios. Sección 5. Medidas de lucha contra incendios. Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental. Sección 7. Manipulación y almacenamiento. Sección 8. Controles de exposición, protección individual. Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Sección 10. Estabilidad y reactividad. Sección 11. Información toxicológica. Sección 12. Información ecológica. Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación.
Sección 14. Información relativa al transporte. Sección 15. Información reglamentaria. Y sección 16. Cualquier otra información. Ok, muchas gracias. Estas son las 16 secciones que se presentan en una hoja de seguridad. A ver, voy a proceder a mostrarles. A ver. Por ejemplo, esta es del desinfectante Clorox. Entonces podemos observar acá una, dos secciones, tres secciones, cuatro secciones, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16. Entonces, están las 16 secciones, como debe estar. Aquí también sección uno, sección 2. Este es de un detergente, es el Sapolio con aros, aros de poder. ¿Has escuchado? Bueno, también tienen las 16 secciones. Y cada una de ellas es importante. Cada una de esas secciones son importantes. A ver, em, algo también muy importante a conocer es la definición de lo que son residuos peligrosos. ¿Y por qué mostramos aquí en esta parte lo que son las leyes? O también se conoce como base legal o sustento legal. Porque en realidad dentro del Estado peruano y dentro de cualquier país se trabaja en base a leyes. En el caso de lo que son, de lo que es la manipulación, lo que tiene que ver con hojas de seguridad, tiene que ver también con una normativa que generalmente se le conoce como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, donde se considera el tema de lo que son la manipulación de materiales peligrosos y lo que vela también por la salud de las personas y la seguridad de los trabajadores dentro de sus áreas de trabajo, de sus ambientes de trabajo. Vamos a revisar esto bastante muy sucintamente para, para ir terminando también con la sesión. A ver, Anayeli, ¿puedes leer, por favor? Concepto de residuos peligrosos. Residuos peligrosos son aquellos que por sus características intrínsecas representan riesgos a la salud y al ambiente. Un residuo peligroso puede presentar bajo distintas formas, líquido o pastoso, como los aceites, los líquidos de frenos y los disolventes. Los residuos peligrosos son elementos sustanciales, compuestos, residuos o mezclas de ello, que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos y que, independientemente de su estado físico, representan un riesgo para la salud del ambiente, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Ok, muchas gracias, Anayeli. Continúa, por favor, Joana. Sí, profesor. ¿Cómo se clasifican? Residuos sólidos en función a su manejo y gestión. De gestión municipal, que no son peligrosos, y de gestión no municipal. Esta categorización permite determinar la forma en la que los residuos sólidos deben ser manejados. Además, hace posible identificar al responsable de su manipulación, así como la autoridad encargada de la fiscalización ambiental. Peligros están industriales, hospitalarios, de construcción y de demolición, radioactivos y otros. La Ley General de Residuos Sólidos no es de aplicación para los residuos radioactivos, los cuales se rigen por su regulación propia, no peligrosos. Son los industriales, residuos de aparatos eléctricos y, por último, de construcción y demolición. Ok, gracias. Continúa, Rosemary.
Actividades generadoras de residuos peligrosos. Centros de atención de salud, como hospitales, clínicas, centro de salud, consultorios, etc. Instalaciones eléctricas o transformadores y condensadores o fluorescentes. Y medicamentos vencidos o residuos infecciosos o materiales biocontaminados. Gracias. Flavia. Flavia. Sí, profesor. Código de colores de los residuos. Tenemos metal, que es reaprovechable, color amarillo. Vidrio, reaprovechable, color verde. Papel y cartón, reaprovechable, color azul. Plástico, reaprovechable, color blanco. Orgánico, reaprovechable, color marrón. Generales, no reaprovechable, color negro. Y peligrosos es color rojo y están reaprovechables y no reaprovechables. Muchas gracias. Algo importante también que resaltar aquí es la parte de la esquina inferior izquierda donde se observa la norma técnica peruana 900.058.2005. ¿De qué año es? Del 2005. Del 2005. Muy bien, excelente. Entonces es una norma técnica bien antigua, muy antigua. También como residuos peligrosos podemos encontrar basura doméstica, por decirlo de esa manera, pero también producto de ciertas actividades manufactureras o industriales, como podemos observarlo aquí, y también ciertos residuos hospitalarios. Continúa Herling. Herling. O Sarita. Peligroso. La buena gestión empieza por llevar a cabo un copio, almacenamiento y etiquetado correctos dentro de las propias instalaciones donde se generan. De los generadores recipientes que cuando residuos peligrosos ya registro de residuos peligrosos producidos y suministrar limpieza de raza para Ok, muchas gracias. Herling, continúa. O Elmer. Sí, profesor. Ah, ya, Herling. ¿Me escucha? Sí. Pero no me parece nada, profesor. Almacenamiento de residuos. Almacenamiento de residuos. Y el profesor dice, almacenamiento de residuos. Serán almacenados según su naturaleza física, químicas y biológicas. Solo ingresará el personal autorizado. Se debe tener disponible un extintor. Debe contar y conocer con los respectivos procedimientos de su área. Los residuos peligrosos de tipo de inflamable, corrosivo o reactivo o tóxica estarán en un espacio diferente y ventilados, alejados de fuentes de calor, chispas, etc. Gracias. Bueno, y naturalmente se van a tener que rotular, como ya se había mencionado antes, de acuerdo al tipo de material que hablemos y al peso, que va a ser importante, ¿no? Porque si no conocemos el peso de algo, no sabemos qué vamos a necesitar para poder transportarlo.
Se nos ha ido un poco el tiempo. Bueno, de todas maneras, les pediría que puedan revisar un poquito más a profundidad esto, pero no quería retirarme sin antes mostrarles algo más. A ver, ojalá lo pueda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Estamos aquí. Esto se refiere a lo que son las hojas de seguridad u hojas de datos de seguridad. ¿Qué nos dice? Las hojas de datos de seguridad de materiales, que se conocen por sus siglas en inglés MSDS, de Material Safety Data Sheet, es un documento que permite comunicar en forma muy completa los peligros y riesgos asociados de los productos químicos que podrían afectar al ser humano, así como a la infraestructura y a los ecosistemas. Entonces, son importantes las hojas de seguridad, como se les había mencionado, y dónde se soporta también eso, la base legal. Nos dice, en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica se usa el formato sugerido por la norma técnica ANSI Z400.1, el cual consta de 16 secciones. ¿Cuántas secciones hemos visto en las hojas de seguridad? 16. Organizadas en los siguientes bloques. Es decir, esas 16 secciones están organizadas o están agrupadas en 4 bloques. Los bloques, el bloque de identificación, que es de la sección 1 a la 3, el bloque de emergencias de la 4 a la 6, el bloque de manejo y precauciones, la manipulación, mejor dicho, de la sección 7 a la 10, y el bloque complementario de información adicional de la 11 a la 16. Eso es lo que quería complementar, jóvenes. Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación de todos ustedes el día de hoy y con eso estamos finalizando